Bueno, hablando de, digamos, pero en otro registro de Jones Walla, digamos, temática en común, yo largué el programa comentando esta idea de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, está reconociéndoles la posesión de tierras en Mendoza. Primero eran 4.000 hectáreas, 4.000 y pico, después más de 21.000. Y bueno, y Mendoza no fue consultada. ¿Y quién va a pagar esa expropiación? Bueno, eventualmente lo tiene que pagar Mendoza. ¿Son mapuches? Bueno, parece que el INAI responde que son autoproclamados, autopercibidos mapuches. Está con nosotros Carla Carrizo, que es diputada nacional por la ciudad, y junto con algo así como 20 diputados van a hacer una presentación reclamando por esto, que parece un tema más de la lista de temas del programa de Argentina, pero fíjense lo que estamos hablando, de entrega de miles y miles de hectáreas. Bienvenida. Gracias, sí, así es. Somos 30 diputados y la verdad que, bueno, nos sorprendimos la semana pasada con esta noticia del INAI que reconoció 25.000 hectáreas a 3 comunidades mapuches. ¿Cuál es el conflicto aquí? Bueno, ¿cómo definimos qué es una comunidad mapuche y cómo definimos cuál es el derecho a una propiedad colectiva de la tierra? Bueno, no es una cuestión de autopercepción. Eso, digamos, no es subjetivo. Hay indicadores objetivos que tienen que ver con la duración, con la identidad, con la lengua. Bueno, nadie conoce esos indicadores objetivos y lo peor que hizo el INAI es no consultar. Entonces, este es lo que está en juego aquí. Es decir, cuando decimos 25.000 hectáreas, ¿de qué estamos hablando? Porque parece un número, sí, dice poco o mucho. Bueno, es mucho, digamos. Imaginemos la ciudad de Buenos Aires, un poquito más que la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se la entregamos a 3 comunidades mapuches. Lo primero que hay que decir, ¿tienen derecho las comunidades originarias a tener tierra? Por supuesto que sí, es un derecho constitucional. Está en la Constitución. Artículo 75, acá no está en discusión eso. Lo que está en discusión es la arbitrariedad. Ni las comunidades originarias, ni los mapuches, ni ningún ciudadano argentino tiene derecho a ejercer o atribuirse la propiedad privada con arbitrariedad e ilegalidad. Y esto es lo que está en juego. Entonces somos 30 diputados más o menos que queremos que finalmente vaya el presidente del INAI a informar al Congreso Nacional. Mire, quiero decir un poco a la audiencia cómo es esta historia. Es una ley que tiene 16 años. ¿Cuánto? 16 años. Específicamente se sancionó en el 2006. La idea era que en 3 años esta ley auditara, contara cuántas comunidades, para cumplir con este artículo 75, que es un derecho, cuántas comunidades hay, dónde viven, cómo viven y cuáles son los terrenos y digamos, obviamente el derecho a la tierra, no cualquier tierra, ¿no? Tierra que sea cultivable, etcétera. Hablamos de autosustentabilidad, claro. Hablamos de un derecho real, no ficticio, igualdad real. Ahora bien, 3 años tiene que cumplir el INAI, el objetivo. Llevamos 16 años, 9 informes de auditoría, todos dicen 2 cosas. Informes, la auditoría funciona, la Auditoría Nacional, y atraviesa 2 gestiones, 2010, 2015. ¿Qué dicen? 2 cosas. Que el INAI no consulta con quiénes, con los que tiene que consultar, gobernadores, intendentes. Y otra cosa, que lo hace en forma arbitraria, imponiendo. Puede hacerlo de 2 modos. Esta idea de identificar, generar un diálogo con los habitantes. Puede hacerlo de 2 modos. ¿Cómo hace ese reconocimiento territorial? De 2 modos. En un modo descentralizado o en un modo centralizado. El INAI lo hace siempre centralizado. Entonces, ¿por ¿cómo qué lo hace así, ser? te parece a vos? ¿Por qué? Bueno, porque hay una política de la ilegalidad. La paradójica de la Argentina es una cosa contraintuitiva. Es que el Estado Nacional, ¿para qué se creó? Para garantizar legalidad, no ilegalidad. ¿Y para qué querría ilegalidad, digamos? Bueno, eso es lo que queremos saber. La cuestión de eso las creencias que están generando estas acciones. Esto es lo que queremos saber. ¿Por qué, en lugar de hacerlo bien? Porque la ley dice que tiene que ser concurrente, más o menos como el fallo de la Corte de la Coparticipación, esa idea de federalismo de concertación. Bueno, están enojados no solamente el gobernador actual de Mendoza, que va a hacer un amparo, sino los intendentes. El intendente de San Rafael es del Frente de Todos. Entonces, estamos hablando de 25.000 hectáreas. ¿Y estas comunidades que las reciben, al menos son comprobadamente comunidades mapuches? Porque también hemos visto muchos casos de mapuches truchos o de cualquier otro pueblo originario trucho. Gente que se autopercibe mapuche o lo que fuera, pero que en realidad no lo es. 2 de estos pueblos no están ni siquiera anotados en el registro. A eso iba mi pregunta. ¿Son realmente pueblos originarios los que reciben? Bueno, eso es lo que está en discusión y eso es lo que queremos saber. También decir una cosa... ¿Cómo cumplió? ¿Se cumplió con la ley? La verdad que no. Se dice que hay 1.850 comunidades originarias en Argentina. En 16 años, menos de la mitad se han censado. Es decir, no
no sabemos ni cuántos son, ni dónde viven, ni cuánto es el derecho a la propiedad que tienen. ¿Cuántas comunidades necesitan? Queremos saber los indicadores, porque no es una autopercepción. ¿El censo lo tiene que hacer la Nación o las provincias? No, el INAI. El INAI en las provincias. dirige eso. ¿Qué porcentaje del censo está hecho? El 50%. En 16 años. En 16 años. ¿Y por qué no se pudo nunca avanzar? hubo un informe al Congreso de la Nación. Entonces queremos saber, y esto es importante. Miren, la ley decía 3 años. Llevamos 16 años de incumplimientos, 9 informes de auditoría, 4 prórrogas. Y la última fue por decreto en 2021. Fue por decreto, ¿se acuerdan? Es decir, con Odarda. Sí. Conflicto con Río Pero también Negro, hubo una prórroga durante el gobierno de Cambiemos. Claro, Mi una pregunta prórroga iba, ¿por qué no se pudo solucionar esto durante los 4 años? Nosotros qué queríamos, con este mismo grupo de diputados, ¿no? Porque esto pasa en todo, digamos, por ahí tiene más visibilidad Río Negro, obviamente porque ahí había un delito federal, violencia política contra el Estado Nacional. Acá no hay un delito, digamos, federal de usurpación en el sentido de violencia contra una institución del Estado, pero hay una modalidad ilegal. Pero ahí sí hay un problema, diputada, que es que se están o van a llevar al Estado provincial a expropiar tierras que fueron compradas legalmente por un privado. Entonces, esto va a ser una escalada de judicialización. Sí, se dice que, no lo sabemos, queremos saber, pero no puede ser que un organismo que tiene, ahora, se prorrogó por decreto, ese mismo decreto se modificó por ley, por decreto, esa ley, porque no se quiso debatir en el Congreso por el tema de Odarda de Río Negro, se evadió el debate, pero ¿qué dijo el Gobierno Nacional en 2021 cuando la prorrogó? Vamos a poner que todos los años el INAI informe al Congreso Nacional. El año pasado no informó, queremos que cumpla el gobierno consigo mismo. Nosotros quisimos hablar con INAI, hablamos digamos, por teléfono hoy para invitarlos, para que tengan la participación y sus argumentos. Finalmente no se pudo hacer eso, no por nosotros. Es importante esto, porque digamos, falta una parte en esta conversación. Exacto. Lo que sí sabemos, porque nos dijeron, es que dicen que en realidad están reconociendo que están viviendo ahí estos autopercibidos mapuches. Ellos dicen, nosotros no impusimos la expropiación y demás. Cuando consultás otras fuentes te dicen que cuando reconoces que habitan ahí, obligás por ley a las provincias a expropiar. Es decir, yo voy a hacer una cosa por Cecilia, le voy a devolver tierras, pero vas a pagarlo vos. O sea, ni siquiera lo paga Nación, que tampoco es que lo paga un gobierno, es de todos los contribuyentes. Nada en contra de pueblos originarios mapuches. El tema es el cómo, a quién están beneficiando. Me dieron otro dato, y ayúdame vos con eso, permitime, que nunca hubo mapuches en Mendoza. No. Bueno, por eso digo, la ley no dice que es una autopercepción. Digamos, hay una ley que es la ley de identidad de género y es fantástica en Argentina, porque uno va, yo puedo ingresar al registro civil como Carla y puedo salir como Carlos, pero es un derecho individual personalísimo mío. Acá hablamos de una identidad colectiva, un derecho colectivo. Entonces, cuando hay un derecho colectivo a la propiedad es colectiva, no es que va para una persona, va para una identidad. Afecta a tercero. Vos decís, yo me percibo mujer, entonces necesitamos indicadores objetivos. A otros derechos. Eso. Ya no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cuán constitucional es la aplicación de esa ley finalmente contra la autonomía de la provincia de tomar decisión sobre eso? No, por eso digo, el punto es... ¿Cuánto podría Mendoza cuestionarlo incluso? Bueno, de hecho va a judicializar. Va a judicializar el gobernador y los intendentes. Es decir, hay una, digamos, hay mucho... Se dice muchas cosas. Se dice que 4.000 hectáreas de las 25.000 están afectados pozos, digamos, petroleros y demás. Pero queremos saber, no puede ser que el Congreso no sepa, porque además tiene 1.000 millones de pesos asignados de presupuesto de aquí a 4 años. Entonces, no puede ser. Digamos. Es interesante reconocer que así como el INAI no va al Congreso, no viene a los medios de comunicación, no se siente obligado a decirnos qué está haciendo, cuando somos los ciudadanos los que tenemos claramente derecho a saber qué están haciendo. No lo responden ni en los medios de comunicación ni en el Congreso. Es gravísimo. Es gravísimo. También hay una cosa que nos hemos naturalizado en Argentina, y es que los organismos estatales, en las provincias, el Estado Nacional no puede estar asociado a la arbitrariedad y a la violencia. El vínculo que todos los ciudadanos en una democracia tienen con el Estado se creó para dar paz en lugar de conflicto, ¿no? Y desde lo legal te agrego un dato. En lugar de arbitrariedad. Y la percepción que tenemos los ciudadanos, cada vez que tenemos el Estado Nacional enfrente, es temor, incertidumbre. No puede ser que eso pase con INAI, pasa con INADI. Necesitamos que los organismos del Estado en Argentina generen confianza, no temor. Eso es un poco lo que está. No queremos legalizar la ilegalidad. No, y siempre lo autoritario, es decir, esta idea de ni siquiera consultar con la provincia. Agrego un dato que me pasan. La Cámara Contenciosa Administrativa en Río Negro hace un tiempo
dictó, en esta misma lógica de dar tierras, invalidó esa medida del INAI, Exacto. porque como no consultaron con la provincia, que es la que expropia, quedó anulada la resolución. De manera tal que pareciera que desde de diversos ángulos técnicos, jurídicos, esto no va a pasar o va a ser objetado. El tema es que queda ahí arrancado, que incomoda a la provincia, que incomoda seguramente a los propietarios de la tierra y sobre todo nos incomoda a todos. Incomoda, estamos avanzando sobre el derecho a la propiedad privada. Exactamente. Bueno, venimos hablando hace unos minutos de la necesidad de inversiones, de generar confianza y estamos ante un escenario donde pueden venir y decirte que tu tierra ya no es más tu tierra, que te la expropian para dársela a alguien que no sabés quién es. Esto es lo más grave de todo esto. Sí, que además no es inocente, porque acá hay un negocio enorme con ese tipo de expropiaciones. Son terrenos que después tienen servidumbres de paso, que tienen terrenos que son concedidos, son concesiones a grandes empresas porque hay pozos petroleros, porque hay minería, porque hay lo que sea, y el propietario tiene un taxi funcionando por el que cobra. Y atrás de eso muchísimas veces hay estructuras grandes, estudios jurídicos y demás que defienden a un perejil que lo pusieron ahí a poner el nombre para que se consiga esa tierra. No, y además, quisiera decir esto, y con esto cierro, Diego, perjudican a las verdaderas comunidades originarias de Argentina. Exacto. No puede ser que esperen más de 16 años para poder acceder a la propiedad para un ejercicio fructífero, armonioso, que le corresponde por derecho constitucional. No puede ser que sigan esperando porque hay arbitrariedad. Y tampoco uno sabía como ciudadano que un organismo del Estado, que es un instituto, no es que es ni siquiera un ministerio, tiene la potestad de decir dese 24.000, 25.000 hectáreas. Uno no sabía que podía esto ocurrir. Bueno, puede ocurrir. Parece que no va a funcionar, pero el daño está hecho. Gracias por haber venido. A ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor.